Ruby. El destino de un Green capítulo 5. Bienvenidos a Beacon parte 2. Todo estaba tranquilo en el bosque Esmeralda, la luna fracturada brillaba desde lo alto del dosel. Sin embargo, ni siquiera los rayos lunares podían acercarse a penetrar el oscuro interior de la enorme caverna que conducía a las antiguas ruinas de piedra. Incluso el resplandor del pozo de polvo líquido se había desvanecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, la falta de luz no impidió el avance del nuevo ocupante de la cueva, especialmente cuando dicha persona estaba generando una pequeña columna de fuego desde su palma. Los tacones de cristal golpeando el suelo de piedra resonaron por todo el extenso sistema de cuevas mientras la mujer caminaba con decisión pero con gracia hacia el gran pozo de piedra incrustado en el suelo, con sus ojos dorados ardiendo en la oscuridad. Hace una semana, este pozo estaba lleno de polvo líquido brillante, listo para ser utilizado en caso de que fuera necesario. Ahora, sin embargo, el pozo estaba tan luminoso como el agua de cal. Un cambio tan rápido solo podía significar una cosa. Las propiedades reactivas del polvo se habían agotado, el pozo ahora estaba inerte. Inútil. La mujer dejó escapar un pequeño TSK de molestia y comenzó a mirar alrededor del área para buscar cualquier pista que pudiera indicar qué podría haber causado este cambio repentino en el contenido del pozo. El polvo líquido solo había sido un plan de respaldo en caso de que el plan original fallara de alguna manera. Esta rara forma de polvo era realmente poderosa, pero aún demasiado volátil para ser de alguna utilidad práctica a largo plazo. A pesar de todo esto, el hecho de que algo o alguien hubiera manipulado esta fuente de energía natural no le sentó bien a la mujer. Al mirar alrededor de la caverna, la mujer vio los paneles de vidrio rotos que ocupaban una porción considerable de la pared del extremo derecho. Habían sido instalados para observar a los guardianes reacios del pozo. Guardianes que habían desaparecido hacía mucho tiempo o habían sido asesinados. Al acercarse a la pared, la mujer se fijó especialmente en cómo se había roto exactamente el cristal. Todas las grietas provenían de un mismo epicentro, lo que indicaba que lo que había golpeado la pared lo había hecho con una fuerza considerable. Entrecerrando los ojos, la mujer de cabello oscuro recorrió las grietas del cristal y notó una huella en él. Una huella de un puño humano. Al mirar hacia abajo, también notó huellas de personas desnudas en la tierra que conducían desde el pozo de polvo inactivo hasta las paredes de la caverna. Caminó en silencio hasta las cornisas rocosas y miró hacia la pared del acantilado, hacia la brillante luna que había en lo alto. Aunque el plan de contingencia había sido un fracaso, parecía que algo nuevo había llegado para ocupar su lugar. En la oscuridad de la noche, Cinderfall permitió que una pequeña sonrisa cruzara sus rasgos. Interesante, un pitido agudo y estridente fue lo primero que escuchó Fenrir cuando despertó de un sueño ligero. Al principio pensó que lo estaba atacando algún tipo de pájaro rabioso e inmediatamente se puso a la defensiva. Fenrir saltó del colchón, con las garras y los dientes al descubierto y el cuerpo agachado en el suelo. Al principio, se sintió confundido al no encontrar ningún tipo de amenaza cerca de su posición. Sin embargo, cuando volvió a enfocar la vista, notó que el sonido provenía de un pequeño rectángulo gris que vibraba constantemente sobre el escritorio de aspecto sencillo. Eso no estaba allí anoche, ¿verdad? El Grim se acercó lentamente al extraño dispositivo y se agachó para recoger la caja que aún emitía pitidos. En el centro de la caja había un pequeño diamante amarillo que destellaba al ritmo de los agudos pitidos. Al no ver otras opciones, Fenrir colocó un dedo con garras sobre el diamante y lo empujó suavemente. Inmediatamente el pitido cesó y el dispositivo se expandió de repente a lo largo, lo que hizo que el sorprendido Alpa casi dejara caer la extraña caja, para revelar una pantalla semitransparente con pequeños iconos que recorrían el lado izquierdo. En el centro de la nueva pantalla había una imagen del extraño director de la escuela. Ospin, si recuerdo bien, pensó Fenrir para sí mismo mientras de repente la voz del director habló desde el dispositivo. Buenos días, señor Lupus, dijo el hombre de cabello gris con voz suave, demasiado alegre para el gusto del Beowulf, especialmente a esa hora temprana de la mañana. Nunca fui una persona mañanera, hoy comienza tu primer día en Beacon.
Debido a tus antecedentes, pensé que sería pertinente brindarte algunos datos breves antes de que comiences el día propiamente dicho, para que puedas empezar con el pie derecho, por así decirlo. Mientras el hombre continuaba hablando en la caja, Fenrir notó una pequeña pila de objetos apilados ordenadamente en su silla, con una pequeña bolsa gris colgando del respaldo de la silla. En primer lugar, el dispositivo que tienes en la mano se llama pergamino, explicó el hombre. En términos simples, se utiliza como una forma de comunicación a larga distancia tanto entre el personal como entre los estudiantes. Por ejemplo, podrías llamarme ahora mismo y hablar conmigo, y ni siquiera necesitaría estar en la misma habitación que tú. La explicación tenía sentido para Fenrir, pero dudaba que pudiera sacar mucho provecho de esto. Voy a evitar hablar con estos Dustling tanto como pueda, porque querría comunicarme con ellos desde tan lejos. Además, como seguramente ya habrás descubierto, también puede funcionar como alarma para despertarte por la mañana y así no correr el riesgo de llegar tarde a clases entonces eso fue lo que fue, pensó el Grimm, haciendo nota mental para recordarlo para el futuro. Además de esto, también hay algunos artículos esenciales que he dejado en tu silla, continuó el hombre. 2 juegos del uniforme escolar, que tendrás que usar en todo momento durante las horas de clase. Piensa en ello como un camuflaje, que te permitirá mimetizarte con tu entorno más fácilmente. Finalmente, en la pequeña mochila encontrarás un bolígrafo, un lápiz y un bloc de notas, con el que escribir la información importante que aprenderás en tus clases, para recordarla para usarla más tarde. Efectivamente, al hurgar en la bolsa, encontré una pila de papel, un extraño palo de madera amarillo y un extraño palo de plástico azul. No tengo la menor idea de cómo funcionan estas cosas o para qué sirven, pensó Fenrir desesperado. Bueno, como sea, estoy seguro de que lo resolveré, como todo lo demás. Encontrar una manera de que vuelvas a tu antiguo cuerpo podría llevar una cantidad significativa de tiempo, continuó Ozpin, mientras Fenrir recogía la pila de ropa y la desdoblaba sobre su cama. Por eso es vital que aprendas a mimetizarte con el resto de los estudiantes y a comportarte como ellos lo harían. Si descubrieran que en realidad eres uno de los monstruos contra los que los estaban entrenando para luchar, no dudarían en matarte. Fenrir gruñó cruelmente ante esta declaración. Estarían bienvenidos a intentarlo. Pero mientras no hagas nada precipitado o excesivamente violento, no deberías tener problemas para encajar con el resto de mis estudiantes. Te contactaré semanalmente para controlar tu progreso. Finalmente, si haces clic en el pequeño rectángulo de la izquierda, se mostrará tu horario para el resto del trimestre, mostrando dónde debes estar en determinados momentos del día. El personal ha sido informado de tu verdadera naturaleza, pero eso no evitará que te castiguen por llegar tarde a sus clases. Fenrir no pudo evitar resoplar burlonamente al final del mensaje, la imagen de Ozpin desapareció. ¿Y qué podríais hacer vosotros, Dustlings, de mente simple, enseñarme las técnicas de combate que ya no conozco? Con el mensaje de Ozpin terminado, Fenrir cerró el pergamino y se tomó el tiempo para estudiar su nuevo uniforme. El material estaba en mucho mejor estado que la ropa que llevaba puesta, aunque probablemente eso se debía al hecho de que dormía con su ropa, que ahora estaba muy arrugada. El uniforme consistía en una camisa blanca sencilla, pantalones negros, corbata roja, jersey azul de cuello en V y una chaqueta negra con ribetes dorados. Muy simple en su diseño, pero Fenrir no era de los que criticaban. Por lo menos huele mejor que lo que llevo puesto actualmente, comentó Fenrir con un leve disgusto hacia sí mismo. Una semana entera de correr por el bosque, desnudo ante el mundo, lo había dejado con un olor no muy agradable. Fenrir miró a su alrededor y vio un pequeño lavabo escondido en un rincón de la habitación que parecía tan desuso como el resto del antiguo espacio de almacenamiento. Al comprobar los grifos para ver si todavía funcionaban, Fenrir se dio cuenta con sorpresa de que, en efecto, todavía funcionaban y decidió que esto serviría como método de limpieza. Fenrir se quitó la ropa y la arrojó sin contemplaciones sobre su cabeza, y comenzó la tarea largamente esperada de limpiarse. Grimm tomó grandes cantidades de agua y se las arrojó por encima para lavarse el cuerpo de la mugre y la suciedad acumuladas durante el día. El agua estaba helada y le picaba el cuerpo, pero la soportó sin quejarse. No es que los lagos y cascadas del remanente fueran más cálidos.
Después de terminar, quitándose la mugre y la suciedad del pelo, metiendo literalmente la cabeza bajo el grifo y pasándose las uñas por él como si fuera un rastrillo, Fenrir se secó. Se sentía un poco más limpio, así que estaba dispuesto a considerar que esta pequeña iniciativa había sido un éxito y volvió a ponerse su nuevo uniforme. Le quedaba mucho mejor que su antiguo conjunto, pero esto solo planteó algunas preguntas muy alarmantes en la mente de Fenrir. ¿Cómo y cuándo obtuvieron mis medidas? Decidiendo que esa era una de esas preguntas que era mejor no saber, terminó poniéndose el uniforme. La corbata ya estaba hecha, así que Fenrir solo tuvo que ponérsela alrededor del cuello, lo cual estaba bien porque, de no ser así, el impaciente Beowulf no se habría molestado en hacerlo. La última prenda de vestir fue la chaqueta, pero cuando Fenrir la recogió, sus ojos volvieron a su cama. La chaqueta de cuero descolorida estaba sobre el montón de ropa arrugada. Hasta Fenrir sabía que la chaqueta estaba en un estado lamentable, rota en varios lugares pequeños y con muescas en otros. Al mirar la tela fina que tenía en las manos, pudo ver que la chaqueta estaba en mucho mejor estado. Con todo esto en mente, Fenrir se echó el blazer sobre la cabeza, recogió la chaqueta y la reafirmó en su cuerpo, agarrando los guantes sin mangas por si acaso. Asintiendo para sí mismo, cogió su nuevo bolso, se lo echó al hombro y salió de la habitación. Sacó el pergamino del bolsillo del pantalón y aprovechó para echar un vistazo a su nuevo horario. El horario constaba de una lista de nombres y una serie de números. Supuso que los nombres hacían alusión a las asignaturas que tendría que estudiar, pero no tenía ni idea de lo que significaban los números. Grimm estudia, 9am, ¿qué significa eso? Mirando hacia la parte superior de la pantalla del pergamino, Fenrir notó otro número, este figuraba como 8:45. Mirando hacia afuera de una ventana cercana, el alfa notó la posición del sol en el cielo y pensó que todavía era temprano en la mañana. Piensa, a los humanos les gusta poner números a cosas que no los necesitan. El fauno lobo se devanó los sesos tratando de entender cómo funcionaba el cronometraje humano. Una pieza importante del rompecabezas cayó en su regazo, cuando dobló una esquina y vio un reloj colgado en la pared. Se acercó al dispositivo y contó los números que aparecían en la esfera del reloj. 12 números del 1 al 12. Dos manos, una moviéndose más rápido que la otra después de un tiempo dolorosamente largo, el Grimm se dio cuenta de que le faltaban unos 15 clics para llegar a su primera clase. Entonces, las 9am significan las 9 de la mañana. Recordar esto va a ser un dolor de cabeza. Frotándose las sienes después de verse obligado a ejercitar su cerebro tan temprano en la mañana, Fenrir continuó por los largos pasillos de Beacon. Usando las instrucciones que figuraban en el pergamino para guiarse hacia donde necesitaba estar. Esperando que el resto del día no fuera tan innecesariamente frustrante. Con menos de 10 minutos de margen, Fenrir llegó al interior moderadamente espacioso del aula. No fue el primero en llegar, pero a juzgar por los diversos asientos que aún estaban desocupados, tampoco llegó tarde. Aquellos estudiantes que ya estaban en sus asientos, sus ojos fueron inmediatamente atraídos por la enorme figura del nuevo estudiante que entró pisando fuerte por la puerta. Fenrir no les hizo caso y en su lugar eligió un asiento cerca del frente de la clase para ubicarse, pensando que los profesores querrían vigilarlo. Tengo que asegurarme de comportarme lo mejor posible, pensó el Grimm con bastante sarcasmo. Mientras tanto, las orejas lobunas de Fenrir trabajaban para observar las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor, la mayoría de ellas, como se esperaba, centradas en él. ¿Quién es el nuevo? Nunca lo había visto antes, quizás sea un transferido o algo así, quien quiera que sea, es enorme, quiero decir, joder. Bueno, otro fauno, como si no tuviéramos suficientes de esos que se arrastran por la escuela como ratas. Fenrir se sentó en la silla acolchada, ignorando las conversaciones mundanas que lo rodeaban. Menos de un segundo después, estaba de pie nuevamente, después de haber estado sentado sobre su cola. ¿Por qué es tan difícil recordar esto? Fenrir, al captar las risitas ahogadas de algunos estudiantes detrás de él, los silenció rápidamente con una mirada que prometía nada menos que dolor si continuaban riéndose detrás de él.
A falta de 5 minutos, un grupo de 4 chicas entró en el aula, que se llenaba cada vez más, luciendo particularmente sin aliento, lo que solo podía significar que habían corrido hasta allí. La chica del frente también era la más bajita del grupo, lucía un cabello largo y blanco recogido en una cola de caballo y unos ojos azules helados. Su piel era de un tono pálido similar al de él, pero donde la de él era áspera y callosa por los días que había pasado caminando por el bosque, la de ella era prácticamente perfecta, salvo por una pequeña cicatriz que le recorría el ojo izquierdo. Detrás de ella había una mujer mucho más alta, de cabello negro oscuro y ojos color ámbar. También llevaba un gran lazo negro en la cabeza, pero donde los ojos podían engañar, el sentido del olfato de un Beowulf no tenía igual. Ella también es un fauno, pero parece que intenta ocultarlo. Interesante. Tras ella venía alguien que hizo que los Grimm casi saltaran alarmados. La rubia. Del bosque. De hecho, allí estaba ella, exactamente como la recordaba. Cabello largo y dorado que le caía por el cuerpo como fuego salvaje y ojos color lila. También era la más alta del grupo y, por lo poco que podía ver desde esa distancia, la más bien formada. Las otras dos tenían cuerpos más delgados y ágiles, mientras que la rubia parecía tener muchos más músculos. Pero si Fenrir se sorprendió antes, no fue nada comparado con la revelación del miembro final de este cuarteto femenino. Un terror frío recorrió el cuerpo de Beowulf mientras miraba fijamente los ojos plateados una vez más. Es ella, la chica de rojo, Ruby Rose, no había duda. Si los ojos no eran un claro indicio, la larga capa roja que llevaba sí lo era. Sin mencionar el pelo corto y negro que se complementaba naturalmente con reflejos de color rojo oscuro. Su única razón para estar en esta escuela era estar literalmente a unos metros de él, completamente inconsciente de su pánico interior. Una parte de él solo quería olvidar las promesas que había hecho y correr hacia la chica, sujetarla por el cuello y hacerle pagar por haberlo hecho pasar por ese infierno en vida al que había sido sometido. Otra parte de él solo quería huir con miedo de la mujer que lo había lastimado, que había mutado y desfigurado su cuerpo en esa forma débil y frágil. Con estas dos ideas en guerra en su mente, Fenrir se quedó tan inmóvil como una estatua, sus ojos nunca dejaron la forma de Ruby. Ruby, eres una tonta, Weiss prácticamente le gritó a su líder de equipo. Casi llegamos tarde a clase debido a tu carrera de galletas de último minuto, podrías al menos intentar ser un poco consciente del tiempo antes de salir corriendo así. Ruby, por su parte, se quedó allí parada, sonriendo tímidamente mientras su compañero seguía regañándola. No había tenido la intención de que su equipo llegara casi tarde, si Jaune no hubiera dicho que todavía quedaban algunas galletas en la cocina de estudiantes, nada de esto habría sucedido. Finalmente, Weiss terminó su breve discurso, lo que permitió que la niña más joven se diera cuenta de que la estaban observando. Al girar la cabeza hacia un lado, la niña de ojos plateados se encontró con un par de ojos de color azul marino intenso. Sentado en la primera fila de la clase, donde su equipo solía sentarse, estaba un lobo faunus alto y peludo, que miraba a Ruby con una extraña combinación de furia absoluta y terror absoluto. Su piel era de un blanco casi fantasmal y su cabello era de un negro oscuro similar al suyo, pero donde el de ella estaba entrelazado con mechones carmesí, el de él tenía pequeñas vetas de color azul medianoche entretejidas. Por un breve rato los dos se miraron fijamente, uno confundido, el otro con desprecio, hasta que finalmente el chico miró al suelo, gruñendo en voz baja. Está bien, eso fue extraño. Ruby no tenía idea de quién era el hombre extraño, pero aparentemente la conocía, a juzgar por esa mirada. Mientras trataba de pensar dónde, si alguna vez había visto al hombre vestido de oscuro, su hermana se acercó descaradamente al hombre y le dio un golpecito en el hombro. «Hola», gritó Jan con voz cantarina, aparentemente sin darse cuenta de que el hombre se había puesto visiblemente tenso ante el contacto repentino. «Lo siento, pero ¿te importaría ponerte de pie un segundo? Mi equipo y yo tenemos que ir a nuestros asientos». Si Fenrir había entrado en pánico antes, ahora no sabía qué hacer. De todos los lugares que había elegido para sentarse, seguramente había elegido el lugar justo al lado de ella. Durante un minuto entero, Fenrir se quedó mirando al rubio como un idiota, hasta que finalmente se levantó de su asiento.
Gracias, gritó la chica, aparentemente sin darse cuenta de que su cerebro se había estancado durante un minuto completo, mientras pasaba a su lado y se sentaba en el otro extremo de la fila. A continuación estaba Ruby Rose y Fenrir, sin darse cuenta, contuvo la respiración mientras ella pasaba, como si esperara que se diera la vuelta y lo decapitara con esa guadaña suya. Una vez más, Ruby le dirigió una mirada extraña y una risa incómoda mientras pasaba junto a su enorme figura. Inmediatamente después de ella estaba el fauno con el arco puesto y, finalmente, la chica de cabello blanco, quienes le saludaron con la cabeza mientras él los dejaba pasar. Afortunadamente, no estaba sentado justo al lado de la chica que vestía la capa, lo cual estaba bien porque si lo hubiera estado, no estaba completamente seguro de poder lidiar con el estrés. No mucho después, afortunadamente, entró una persona que parecía el profesor de la clase y el parloteo incesante en la sala se calmó un poco. El profesor era un hombre mayor, con una barriga bastante redonda y posiblemente el vello facial más ridículo que el alfa había visto jamás. Parece casi vivo, ¿qué es eso? El profesor de estudios Green miró alrededor de su salón de clases hasta que sus ojos se posaron en el propio Fenrir. Al menos supuso que lo estaba mirando, era difícil decirlo debajo de las gruesas y grises cejas que tenía el hombre. Por un momento, el hombre mayor miró a la persona que sabía que era un Green con una mirada pensativa, mientras Fenrir intentaba mantener su rostro lo más neutral posible. Después de un momento de debate interno, el profesor se alejó de los Grimm y se dirigió al resto de su clase. Tranquilos estudiantes, tranquilícense, dijo el hombre en un tono jovial mientras la charla de la clase se calmaba. Ahora estoy seguro de que todos ustedes están ansiosos por comenzar la emocionante lección de hoy sobre la naturaleza de los diabólicos Grimm. Fenrir captó el sonido de un gemido ahogado que venía de las últimas filas, lo que indicaba que la mayoría de los estudiantes no estaban exactamente tan entusiasmados como el hombre mayor esperaba. Pero antes de comenzar, me gustaría presentarles a todos a un nuevo cazador en entrenamiento. Es un recién llegado de Menagerie que, debido a problemas de salud, no pudo asistir a la iniciación. Sin embargo, ya está aquí, así que por favor denle una cálida bienvenida a la Academia Viacon a Fenrir Lupus. Póngase de pie, por favor, señor Lupus. Al joven Green no le sentó nada bien que lo pusieran en una situación tan complicada. Sin embargo, como no tenía otra alternativa, se puso de pie de nuevo en su silla mientras se oía un aplauso desganado en el aula. Mi nombre es Profesor Port. Esperamos que disfrutes de tu tiempo con nosotros aquí en esta prestigiosa academia, y siempre que respetes las reglas, tu tiempo aquí será lo que tú hagas de él, y espero que sea una experiencia de aprendizaje sustancial. En medio de todas las palabras complejas, Fenrir pudo distinguir la advertencia velada en las palabras del hombre mayor. Haz algo que no nos guste y podrás despedirte de tu viejo cuerpo. Fenrir frunció el ceño ligeramente y simplemente asintió ante las palabras del hombre antes de volver a tomar asiento. Ahora que ya nos hemos sacado eso de encima, podemos empezar la lección. Hoy vamos a hablar de los hábitats y los comportamientos de anidación del rey Taijitu, que curiosamente se relacionan con una historia de mi juventud. La clase suspiró colectivamente mientras se preparaban para escuchar otra de las largas y enrevesadas historias del profesor Port, sobre las que todavía se debatía si eran ciertas o no. Mientras tanto, Fenrir sacó su pila de papeles y el palo amarillo de su bolso y se preparó para interpretar el papel. La parte del estudiante promedio en la Academia Viacon. Fenrir estaba realmente sorprendido. Antes de este día, creía saber lo que se sentía no tener nada que hacer excepto esperar. Pero hoy se demostró que estaba equivocado. Ahora sabía lo que se sentía estar total y absolutamente aburrido. Todo lo que hizo el hombre durante la mayor parte de la lección fue hablar y hablar, y su propia voz se convirtió en ruido blanco en los oídos de Fenrir. El cuento en sí era tan desenfrenadamente expresivo y exagerado que los hermanos Green dudaban honestamente de su validez. A su lado, la chica de cabello blanco parecía estar tomando notas cada vez que el hombre se detenía para tomar aire o cada vez que decía algo que tuviera relevancia real con el tema que se suponía que estaban aprendiendo. Finalmente, el hombre terminó su historia, pero eso no le impidió hablar mientras continuaba enseñando a la clase sobre la naturaleza de los hermanos Grimm.
Fenrir, por su parte, apenas podía entender la jerga verbal que le lanzaban, ya que su cerebro parecía incapaz de retener ninguno de los conocimientos a los que estaba sometido. Finalmente, intentó copiar algunas notas en su cuaderno, pero solo logró partir el lápiz por la mitad por aplicar demasiada presión. Después de eso, Fenrir simplemente se dio por vencido en su intento de aprender algo y simplemente puso su cabeza entre sus manos y esperó a que el tiempo pasara. Y estos humanos tienen que hacer esto todo el día, todos los días, para convertirse en guerreros. Parece una tortura muy inusual. Después de mucho tiempo, se escuchó un pitido fuerte desde el interior del aula indicando que la lección había terminado. Al menos eso es lo que Fenrir esperaba que significara. Una vez que se confirmó que su sospecha era correcta, el alfa no pudo salir de la habitación lo suficientemente rápido, el profesor le dio una última mirada al salir. Bueno, eso fue una completa pérdida de tiempo, pensó Fenrir con amargura. Habían pasado 3 horas y en ese tiempo el Grimm se sentía como si no hubiera aprendido nada. ¿No era ese el objetivo de este lugar o se había perdido algo? Después de vagar por los pasillos, con la intención de poner la mayor distancia posible entre él y el equipo de 4 mujeres, Fenrir volvió a su pergamino para ver qué lección tenía a continuación. Al ver que todavía faltaba 1 hora para su próxima clase, decidir qué hacer mientras tanto se volvió fácil cuando el estómago de Fenrir comenzó a quejarse nuevamente. Ah, cierto, casi lo olvido, el único problema ahora era que no tenía idea de dónde ir para conseguir comida. Finalmente, un grupo grande de estudiantes pasó a su lado y, al ver que no había muchas otras opciones, el alfa decidió seguir al grupo desde la distancia y ver si lo llevaban a algún lugar significativo. Su presentimiento resultó ser correcto cuando el grupo lo condujo a un enorme salón lleno de largas mesas y bancos. Y al final del salón, Fenrir podía oler las bandejas llenas de comida que esperaban a que él les hincara el diente. Después de conseguir una comida sencilla para sí mismo, Beowulf miró alrededor de la cafetería para ver si había algún asiento vacío que también estuviera fuera del camino. Sin quererlo, los ojos de Fenrir se sintieron atraídos por una mesa de 8. 4 de ellos ya los conocía Grimm. Al mirar más de cerca, Fenrir vio un asiento vacío al final de la mesa, como si el destino prácticamente lo estuviera invitando a sentarse junto al de la mujer. No, Fenrir se dio la vuelta y caminó a paso rápido hacia el otro lado de la cafetería lo más rápido que pudo. En el camino, el inconsciente Grimm casi tropezó y se cayó de cara al duro suelo de baldosas. Al principio supuso que simplemente se había tropezado con sus propios pies, como le había sucedido en los últimos días, hasta que escuchó una risita no tan sutil que venía de detrás de él. Ups, lo siento por eso. Fido, un hombre Dustling unos centímetros más bajo que él, con cabello castaño corto y la expresión más petulante en su rostro que los Grimm habían visto jamás. Fenrir vio la pierna de Dustling mientras se deslizaba hacia atrás bajo la mesa. Aunque a Fenrir nada le habría gustado más que simplemente arrancarle la cabeza al tonto arrogante, rápidamente tuvo que recordarse a sí mismo que sin duda estaba siendo observado por el personal y que tal acto probablemente no se consideraría un comportamiento típico de un estudiante. Así las cosas, simplemente le lanzó una mirada llena de odio al idiota que intentó hacerle tropezar y siguió su camino. Finalmente, al encontrarse con una mesa vacía escondida en un rincón, Fenrir se sentó y se aprovechó de su escasa comida, mientras la gente lo observaba. La cantidad de gente apiñada en esa habitación era realmente asombrosa para los Grimm. Ni siquiera sus antiguas manadas podían compararse con la cantidad de jóvenes Dustling que había en esa única área. Sin embargo, a pesar de todos esos humanos a los que mirar, la atención de Fenrir se dirigía casi constantemente hacia las mismas 4 chicas, específicamente la líder pelirroja que lo había mutilado. Parecían estar hablando entre ellas, aunque Fenrir no tenía idea de qué. Simplemente no sabía qué hacer con ellas. La mitad de él solo quería matarlos, la otra mitad solo quería alejarse de ellos lo más posible. Todo era muy confuso para el desconcertado Grimm, que normalmente solo resolvía todos sus problemas matándolos. Sin embargo, algo más captó su atención en forma de un rostro familiar. El fauno con orejas de conejo del callejón que impidió que su aura lo destrozara. Aparentemente, lo recordaba, a juzgar por la expresión de sorpresa en su rostro.
Miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie le estuviera mirando, y luego le ofreció un pequeño saludo con la mano y una suave sonrisa. Fenrir parpadeó, sin saber qué hacer, antes de finalmente ofrecerle a la pequeña niña un ligero asentimiento y un descuidado intento de movimiento con la mano a cambio. Aparentemente satisfecha con esta respuesta, la morena continuó hacia su propia mesa, sin duda hacia el resto de su equipo. Niña extraña con eso fuera del camino, Fenrir continuó con su almuerzo ligero, todavía incapaz de evitar que sus ojos se dirigieran a las 4 chicas que estaban lejos de él pero que se sentían insoportablemente cerca. Este lugar es un laberinto. ¿Dónde en nombre del polvo estoy? Según su pergamino, tenía menos de 10 minutos para encontrar el aula donde se llevaba a cabo la práctica de combate. Cualquiera que sea lo que signifique sparring. A pesar de las claras instrucciones que figuraban en su horario, el alfa no podía entender nada del asunto. ¿Qué nombre de remnante es un piso entre piso? El señor Lupus se perdió. Fenrir prácticamente saltó de su piel cuando el sonido de una voz masculina justo al lado de su oído apareció de la nada. Al darse la vuelta, descubrió que la voz pertenecía al profesor Ospin. El hombre en cuestión simplemente sonrió divertido ante la reacción tardía del Grimm. ¿Cómo hizo? Creo que estás practicando sparring con el profesor Godwich en este momento, ¿estoy en lo correcto? Aturdido y confundido, Fenrir no pudo hacer más que asentir ante la pregunta del hombre de cabello gris. Bueno, no estás muy lejos, le aseguró el director. Está bajando esas escaleras, luego gira a la derecha, debería estar justo frente a ti. Fenrir se dio la vuelta y efectivamente vio un tramo de escaleras que conducían hacia abajo. Si eso es todo, te dejo con tus clases, continúa señor Lupus, y con eso Ospin se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia la derecha. Fenrir se quedó mirando su espalda durante unos segundos antes de sacudir la cabeza y seguir al extraño director. Espera, tienes que explicarme cómo pudiste acercarte sigilosamente a mí de esa manera. Pero cuando Fenrir dobló la esquina hacia donde estaba Ospin, solo encontró un pasillo vacío. La cabeza de Fenrir prácticamente le dio vueltas mientras miraba a su alrededor en busca del profesor desaparecido, casi esperando que saliera de las paredes. Cuando no pudo encontrar ningún rastro del hombre, Fenrir sintió un escalofrío involuntario recorrer su columna vertebral y se retiró rápidamente hacia la escalera. De todos los humanos extraños que he conocido hasta ahora, él es, con diferencia, el más raro de todos. Resulta que la profesora Godwich era en realidad la cazadora rubia de la noche anterior que le había ofrecido una cálida bienvenida en forma de amenaza de muerte. Al igual que el profesor Purt, le dirigió una mirada muy directa cuando entró en la habitación, aunque la suya estaba llena de mucha más animosidad que la de él. Fue una mirada compartida mientras el Beowulf la miraba con toda su ira. Estaba preparado para esconderse entre los humanos, lo que no iba a hacer era someterse a ellos de ninguna manera. Parecía que las 4 mujeres también compartían esta clase con él, aunque fue inteligente sobre dónde eligió sentarse esta vez, esperando en cambio a que tomaran asiento antes de elegir un asiento en el lado opuesto de la sala, lo más lejos que pudiera llegar. Una vez resuelto ese tema, Fenrir pronto se dio cuenta de lo que significaba exactamente combatir. Básicamente, era una elegante palabra humana para referirse a luchar sin matar al oponente. Finalmente algo que puedo entender. Fenrir dejó que una pequeña cantidad de alegría maliciosa fluyera por su cuerpo al reconocer la oportunidad que se le presentaba. Una oportunidad de soltarse y eliminar algo de estrés, solo tendría que recordar no ir demasiado lejos en el ring. Mirando a su alrededor, el alfa comenzó a evaluar a sus posibles oponentes. Si bien todos estos humanos variaban en forma y tamaño, ninguno de ellos se destacaba por ser particularmente poderoso para el Grimm. No hace falta decir que estaba seguro de que este ejercicio, en comparación con el resto del día, sería pan comido para él. Las armas de estos Dustling no serán rival para el poder bruto de un Grimm. Con Fenrir confiado en sus habilidades, se reclinó en su silla y esperó a que Godwich llamara a los primeros combatientes. Para nuestro primer candidato me gustaría que nuestro nuevo estudiante Fenrir Lupus entre a la arena. Fenrir se sorprendió al oír esto de la mujer, que supuestamente no quería que interactuara con sus estudiantes de ninguna manera.
Mientras caminaba hacia el pequeño hoyo en el frente, Fenrir casi podía sentir los ojos de los otros estudiantes observando su descenso. Parece duro, pero me pregunto qué tan fuerte es en una pelea. ¿Cuál crees que es su arma? Apuesto a que es un hacha enorme o algo así. Por favor, no dejes que pelee conmigo, parece que podría aplastarme con un pie. Fenrir levantó la cabeza notablemente más alto ante esa declaración. Finalmente, al entrar al ring, Fenrir se paró a un lado mientras Glinda giraba su pergamino para seleccionar quién sería su oponente. Hoy, señor Lupus, usted luchará contra Weiss-Schne. Cuando Fenrir se giró para ver quién era exactamente Weiss-Schne, su confianza se desplomó abruptamente como una piedra. Era uno de los 4 que había estado tratando de evitar todo el día. El de cabello blanco y cicatriz en la cara. Mientras la niña se alejaba para tomar su arma y su atuendo de combate, Glinda aprovechó el breve momento para acercarse y susurrarle al oído al Grimm. «Recuerda a Grimm», susurró entre dientes. «Esto es un combate de entrenamiento, lo que significa que cuando yo diga que pares, tú paras. Cualquier intento de continuar la pelea y te echaré de esta escuela yo misma». Fenrir sintió que sus nudillos crujían mientras sus manos se apretaban en puños y su mandíbula se trababa en su lugar, la rabia se cuajaba dentro de él como lava. Finalmente, su oponente regresó, ahora con un elegante vestido blanco con un forro interior rojo y un emblema de un copo de nieve en la parte posterior de su chaqueta. En su mano derecha sostenía una espada larga y delgada y sus ojos reflejaban una fría determinación. Esa determinación pronto cedió cuando se dio cuenta de que algo extraño pasaba con su oponente. «Oye», gritó, «¿dónde está tu arma?» Fenrir se burló de sí mismo mientras extendía sus garras y mostraba sus colmillos a la chica. «Mis armas están aquí, humano, no necesito una espada sofisticada para matar». Ambos se distrajeron por el sonido de una campana que sonaba sobre sus cabezas. Fenrir miró hacia arriba y notó una enorme pantalla sobre ellos que mostraba 2 imágenes. Una de su oponente y la otra de él mismo. Cuando se llevaron eso, olvídalo, no quiero saberlo. Debajo de las 2 imágenes había 2 barras largas y verdes. «Esa barra verde es tu nivel de aura, señor Lupus», explicó Glinda al confundido Grimm. «Cuando la barra se vuelve roja, significa que ya no puedes luchar y el combate ha terminado». Fenrir asintió con la cabeza en señal de comprensión y se giró para encarar a su oponente. «Entonces, todo lo que tengo que hacer es bajar su barra hasta que se ponga roja y entonces ganaré. Parece bastante fácil». Mientras el cronómetro del combate contaba hacia atrás, Fenrir se agachó y le gruñó agresivamente a la mujer de cabello blanco. Weiss, por su parte, parecía completamente imperturbable, con el cuerpo en equilibrio y sosteniendo su espada frente a ella. «Tú puedes con esto, Weiss». «Sí», patea su cola. Reina de Hielo lucha bien. Desde un costado, Weiss podía escuchar a sus compañeros de equipo animándola y, aunque normalmente los habría regañado por potencialmente distraerla, no pudo evitar que una pequeña sonrisa adornara sus rasgos. Y luego, más rápido de lo que cualquiera de ellos se dio cuenta, el cronómetro llegó a 0. Comenzar. Fenrir cargó hacia adelante, lanzando un rugido atronador mientras se disponía a golpear la cabeza de la niña, con las garras completamente extendidas. Demasiado fácil, eso fue lo que pensó el Grimm hasta el momento en que se dio cuenta de que todo lo que había encontrado había sido aire vacío. ¿Qué? Al darse la vuelta para intentar localizar a la chica, el alfa recibió una rápida bienvenida por parte del estoque de la chica mientras lo golpeaba con la empuñadura de su arma en el costado de su cara. Ni siquiera le dieron la oportunidad de recuperarse. Al instante, Weiss se abalanzó sobre él, cortando y cortando su aura con una especie de ferocidad elegante, mientras que el Grimm solo pudo mantener los brazos en alto frente a él en un pobre intento de bloquear sus ataques. Terminando con un golpe por encima de la cabeza, Weiss envió a la bestia desorientada a volar por la arena, negándole la victoria por el ring out mientras Fenrir encontraba su equilibrio y hundía sus garras en el suelo, enviando pedazos de concreto volando por el aire. Fenrir revisó rápidamente su cuerpo y descubrió con sorpresa que no estaba plagado de cortes ni puñaladas. Había sentido el dolor del impacto de los golpes, pero su cuerpo no parecía haber sufrido daños visibles.
Desafortunadamente, no tuvo mucho tiempo para preguntarse por qué estaba sucediendo esto, ya que Weiss volvió a estar sobre él en un instante. Afortunadamente, pudo atraparla por la muñeca antes de que pudiera volver a atacarlo y la hizo girar una y otra vez antes de arrojarla contra una pared cercana. Sin embargo, en lugar de impactar contra la pared como Fenrir esperaba que hubiera sucedido, un extraño y brillante sigilo blanco apareció como si surgiera del aire y Weiss aterrizó en él en lugar de en la pared y rebotó como si fuera un trampolín. Mientras Weiss se lanzaba hacia el suelo, Fenrir podía distinguir el cañón de la empuñadura de su espada girando mientras apuntaba la espada hacia el suelo. Cuando Weiss golpeó el suelo, el metal de la espada de Myrtenaster brilló con un azul claro mientras se hundía en el suelo. Inmediatamente, una enorme pared de hielo se disparó hacia el estupefacto Beowulf, que apenas logró esquivarlo rodando en picado. Antes de que pudiera siquiera preguntarse qué era eso, Weiss estaba sobre él otra vez. Cada tajo, corte, cuchillada y puñalada golpeó el cuerpo de Fenrir, su aura se desgastó pieza por pieza. Terminando nuevamente con un corte de uppercut, Fenrir fue enviado a volar por los aires antes de que las fuerzas de la gravedad lo devolvieran a la tierra con un ruido sordo. Esta vez, tardó mucho más en levantarse, respirando con dificultad mientras el sudor cubría su frente con un brillo pulido. Al mirar la pantalla durante una fracción de segundo, Fenrir vio que su barra, que antes era larga y verde, ahora era de un naranja intenso y mucho más corta. Mientras que Weiss apenas había hecho mella en él. Esto hizo que el temperamento ya tenso de Fenrir se rompiera por completo cuando la rabia lo envolvió en su infierno salvaje. Cuando la chica de cabello blanco se abalanzó sobre él nuevamente, Fenrir recibió la carga de frente y pudo envolver sus brazos alrededor de su sección media en un tackle. Lanzándola al aire y luego agarrándola rápidamente por los tobillos, el Grim derribó a la chica al suelo con toda la fuerza que pudo. El resultado fue un enorme cráter que se formó en el suelo, y enormes trozos de roca y escombros fueron lanzados al aire. Finalmente, Fenrir había asestado un golpe, y uno poderoso. Al ver que la mujer aún estaba consciente, Fenrir levantó el puño hacia atrás, con la intención de terminar la pelea en ese momento, y apuntó al centro de su rostro. Sin embargo, antes de que el puño pudiera hacer contacto, fue detenido por una versión más pequeña del sigilo de antes. Para el Grim fue como si acabara de golpear una pared de ladrillos. Fenrir dio un paso atrás y se agarró la mano con dolor. No tuvo tiempo de reaccionar cuando Weiss se puso de pie e invocó aún más glifos. Estos apuntaron al desventurado Beowulf mientras atrapaban sus brazos, piernas y cuello, dejándolo completamente inmóvil. Con un salto en el aire, Weiss trajo su espada detrás de ella y luego voló hacia el Grim a la velocidad del rayo, con la espada apuntando directamente a su pecho. Y con ese golpe final el partido terminó. Fenrir cayó al suelo en un montón, jadeando por aire y con un pequeño hilo de sangre goteando de sus labios. Perdí, a un humano, perdí actuando como un clavo en el ataúd. Fenrir pudo escuchar los vítores de las compañeras de equipo de las chicas de cabello blanco, felicitándola por su victoria. Excepcional actuación, señorita Schnee. Una vez finalizada la pelea, Glinda regresó a la arena para reparar los daños y revisar la actuación. Al mirar la pantalla, Glinda pudo ver que el aura de Grim ahora estaba firmemente situada en la zona roja, y la de Weiss todavía estaba firmemente en la zona verde, aunque con un trozo mucho más notable sacado de ella después de ese movimiento del lobo Faunus. Es fuerte, sin duda, pero no tenía ninguna esperanza de ganar si dependía únicamente de su fuerza. Parece más un bruto que un guerrero. Como siempre, señorita Schnee ha demostrado una forma excelente y una buena improvisación en su técnica. Sin embargo, tenga en cuenta que los enemigos más grandes intentarán enfrentarse a usted de cerca. Con eso en mente, trate de atacarlos tanto como sea posible mientras se mantiene fuera del alcance de sus armas. Weiss tomó en cuenta las palabras del profesor y asintió con profesionalidad. Mientras tanto, Fenrir se puso de pie, con los músculos de los brazos y las piernas temblando por el esfuerzo. ¿Cómo podría perder? Soy un cazador, un asesino nato. ¿Cómo podría perder contra un débil y patético Dustling?
Señor Lupus. Glinda se volvió hacia el Grimm, con el rostro impasible como una piedra. Si bien físicamente tienes una gran fuerza, no significa nada si no puedes alcanzar a tu oponente. Aprende a ser rápido y fuerte y no telegrafíes tus movimientos de manera tan obvia. Mientras tanto, Fenrir continuó temblando y estremeciéndose, en partes iguales por el agotamiento y la furia ardiente mientras mantenía su espada presionada. No soy débil. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el Grimm se puso de pie y se fue furioso a su asiento, con el ego herido y el orgullo hecho trizas. Ni siquiera se molestó en mirar a la chica de ojos plateados cuando pasó a su lado. En lugar de eso optó por mirar al suelo y hacer todo lo posible por bloquear las conversaciones a su alrededor. Porque honestamente, en este momento, él solo quería que lo dejaran solo. Después de eso, el resto de la clase transcurrió sin incidentes y antes de que se diera cuenta, la clase había terminado. Sin perder tiempo, el Grimm regresó pisando fuerte a su habitación, sin molestarse siquiera en cenar. En el camino, un estudiante más pequeño intentó hablar con él. No tenía idea de qué querían hablar con él, ya que en el momento en que abrieron la boca, Fenrir los agarró por el cráneo y les rugió directamente al oído. Eso hizo que el estudiante saliera corriendo, algo por lo que el alfa solo se sintió ligeramente agradecido. Finalmente, cuando encontró el camino de regreso a su habitación, el Beowulf dejó caer su mochila en la silla y se quitó la chaqueta de los hombros. Y entonces se dio la vuelta, cogió la estantería más cercana y la arrojó lo más lejos que pudo contra la sólida pared de piedra. Se hizo añicos con el impacto, pero el Grimm no se sintió mejor después. Nada podría ayudarlo a sentirse mejor en este momento. La rabia y el enojo ardían dentro de su estómago hasta el punto en que comenzaban a hacerlo sentir enfermo, pero no podía parar, porque ahora su mente y su cuerpo habían sido golpeados y maltratados y, honestamente, a estas alturas ya había tenido suficiente. Excepto que la tortura aún no había terminado. Hasta que Ozpin encontrara una manera de devolverlo a su verdadera forma, tendría que soportar las mismas pruebas día tras día. La sola idea hizo que el Grimm gimiera de agonía. Acostado en su cama mientras las horas pasaban hasta que finalmente el sol dio paso a la luna, Fenrir solo tenía un pensamiento más que darle hoy cuando finalmente cerró la suya, nuevamente sin molestarse en quitarse la ropa. Será mejor que encuentres esa cura pronto, Ozpin, o habrá una muerte en esta escuela y no será nada agradable. N/A. Bueno, sí, esto fue mucho más largo de lo que pensé que sería, pero me divertí tanto escribiendo esa escena de lucha que no quería parar. Para hacer que las cosas sean más interesantes en el futuro, lo que planeo hacer es seguir los eventos canónicos de la historia, pero mientras tanto, Fenrir también protagonizará sus propias pequeñas aventuras con su propio adversario personal, que revelaré en una fecha posterior. Como siempre, deja un comentario para decirme qué te pareció y nos vemos. Cuídate.